a finales del año 1811, en lo que se llamaba, a lo que yo llamaría inequívocamente, porque Guatemala nunca fue un reino, pero se le llamó el reino de Guatemala, ¿no? Nunca tuvimos rey. Pero cuando iba terminando 1811, se levantaron unos, a lo que le llamaban el gobierno, bueno, el reino de Guatemala. Se levantaron gente diciendo que querían libertad, diga conmigo libertad, de lo que sí era el reino español, que por cierto acaba de perder una de sus grandes reinas, y creo que el mundo está a punto de cambiar debido a ello. Lo creo firmemente. He hablado con mi esposa muy profundo respecto a esto y lo que ha sucedido allá en Inglaterra, donde se perdió esta reina. Se va a cambiar mucho el mundo entero. Pero el reino español también tenían sus reyes, y los reyes de España querían conquistar el mundo entero. Pues en 1811 empezaron a levantarse, y llevó 10 años para que un 15 de septiembre en 1821 se declarara Guatemala independiente del reino español. En 1820 se formaron dos partidos, y de entre los dos lucharon y lograron ganar. Esa declaración de 1821 marcó un tiempo de cambio para todos los que vivían en la Guatemalán, que era el nombre correcto de Guatemala, ¿verdad? Los catedráticos que están aquí me podrán corregir si lo digo mal. Tierra de los árboles. Y a nosotros Dios nos dio la libertad de nacer en una tierra de árboles, tierra verde. Diga conmigo, tierra de árboles. Y depende de donde tú vivas, depende de donde tú naciste, de ahí dependen tus raíces, obviamente, y de ahí depende tu fruto. Me comí un mango ahorita en México, pero el fruto del sabor no era igual. Y me dijeron que era un injerto que había venido de no sé dónde, pero el sabor no era igual. Pero me recuerdo los mangos que nacieron allá en Edar. Ay, cada vez que me como un mango, precisamente el de Pache, es algo sabroso. Guatemala, tierra de fruto. Guatemala, tierra de vegetales. Guatemala, tierra de muchos minerales. Guatemala, tierra de árboles grandes, fuertes. Tierra de la ceiba, de la tierra de la monja blanca. Y oiga esto: 1821 se oyó un grito y se firmó la independencia de Guatemala. Y desde ese momento para acá nacieron muchos derechos. Con el transcurso del tiempo, las mujeres ya pudieron votar para votar por su presidente. Con el transcurso del tiempo se nos permitió, aunque no estábamos vivos todavía algunos, pero se nos permitió predicar en las calles, en lo público, en los parques, porque antes solo la Iglesia Católica era la única religión que era oficial. 1821 se marcó la libertad para Guatemala. Pero mucho antes de eso, Dios había puesto sus ojos sobre Guatemala. Y no solo había dicho iban a crecer ceibas, cedros, palo blanco, caoba, iban a crecer árboles de grandes magnitudes, pero dijo también: en Guatemala voy a tener árboles que van a predicar mi evangelio, hombres que van a ir fuera, hombres que van a predicar dentro de sus tierras. Y pónganse de pie, por favor, que todavía no, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra y nos sentamos. Y ese día Dios nos dio la libertad, pero el día que tú viniste a Jesucristo y dijiste: yo acepto a Jesús como mi Salvador, el Señor firmó tu nombre en el libro de la vida, del cual nunca nadie ni nada lo podrá borrar. Eso, dele palmas al Señor. Ese día nos dio Dios la verdadera libertad. Y vaya conmigo, gracias a todas las señoritas, niñas que hoy nos bendijeron con esa
trayendo a nosotros la Shekinah del Señor. Y yo quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a seguirlo. Luego lo recortamos, el ingeniero Jared que nos haga el favor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Cuando lo tenga, si no trajo su Biblia, por favor, véalo ahí en las pantallas. Nuestros hermanos que nos ven en otros países, por favor, búsquelo en su palabra. Nunca escuché una palabra si no está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia dice de que en los últimos días se iban a levantar muchos maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus propias ideologías. Se iban a levantar muchos hombres enseñando cosas falsas. Por eso cuando usted escuche un mensaje, acuse ese mensaje, no al predicador, pero acuse ese mensaje contra la palabra de Dios. Acusarlo quiere decir compárelo si está escrito en la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Gálatas 5:13. Leemos esto en reverencia a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Señor, te doy muchas gracias en esta hora, porque estamos libres en este país de poder hacer esto, celebrar culto a ti, Señor. Tenemos la libertad de pararnos en cualquier esquina de nuestras calles en Guatemala y gritar a voz en cuello que somos cristianos evangélicos y que tú vives y permaneces para siempre, evangélicos cristianos. Y que podemos decirle al mundo, Señor, de que tú has venido a la tierra o viniste a la tierra con el propósito de que fuésemos salvos, con el propósito que obtuviésemos una salvación que no se puede comprar, que obtuviésemos una salvación que es inalcanzable excepto por un solo camino, por un solo medio que tú has provisto, y ese eres tú, Jesús, el único camino al Padre, el único camino al cielo. Te damos gracias, Señor, y te suplicamos que esta palabra que hoy, Señor, tú me has dado haya una cabida, haya un lugar, haya un altar en el corazón de los oyentes y de los que nos ven en internet, y que puedan conocer junto conmigo, Señor, que la verdadera libertad se encuentra en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos de veras están felices esta mañana? Me siento muy feliz de que mi esposa y yo estemos de vuelta desde Aguascalientes, México. Los hermanos de Tierra Fértil y las iglesias MTA en México les mandan saludos a todos. Ay, qué bueno la recibió. Las iglesias de MTA en México les mandan saludos. Dios está haciendo milagros tremendos en México, hermanos. Dios nos permitió el ser el medio, si quieren se pueden sentar, perdónenme, es el medio por el cual Camino de los Romanos se llevase a México. Y créanme, el enemigo se levantó de una manera increíble. El enemigo se ha estado levantando tremendamente contra todos aquellos que están predicando la palabra de Dios en todo el mundo, no solo aquí en Guatemala, sino que en todo el mundo. Han habido tantas cosas, pero hermano, Aguascalientes, para darle una idea, es el centro exacto de México, el centro exacto. Y lastimosamente, tal vez los niños allá me ayudan para, bueno, ya corrieron, que no corran.
Lastimosamente, Aguascalientes también es el centro de la idolatría en México. Hay brujería, hechicería por todos lados. Cuando terminó la conferencia, el apóstol Avendaño se acerca y me dice, le comento, a los dos nos dijo con mi esposa que teníamos que estar en el aeropuerto a las 3 de la mañana y era la 1 de la mañana y nosotros seguíamos con pastores, pues dando consejería y terminando nuestro trabajo allá. Y me contaba el apóstol Avendaño de que a la hora de estar limpiando el campamento encontraron una serpiente, pero estaba partida en dos. Y me dio alegría el saber que el enemigo, por mucho que trate, está vencido. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Esta serpiente estaba cerca de la cabaña donde nosotros estábamos, donde estaba el pastor Jean, estaba en su cuarto y mi esposa en otro cuarto. Y esta se metió dentro de la cabaña y ahí estaba partida. Y cuando preguntaron si alguien la había matado, nadie la había matado. No estaba cortada como con algo que tuviese filo, sino que él dice, bueno, saber como que si alguien le puso un palo, pero yo no me atrevería a meterle un zapatazo a una serpiente. Por lo menos yo le tengo miedo a las culebras, yo no sé usted, a las serpientes, perdón. Y siempre culebritas son aquellas que te ponemos para pescar, se ha ido a pescar. Pero yo no le pondría mi pie así, me daría miedo, porque donde le vaya a ponerle el pie, posible, donde le ponga el pie me va a picar y me va a matar. Y yo no me quiero morir todavía. Y dije, gloria a Dios, porque sé que Dios nos está mostrando que la gloria del Padre está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Jesús. Jesús es el único camino al cielo. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a dar libertad. Y ahora que se celebró esta actividad en México, estamos viendo que se abrieron muchos espacios para ir al resto de México y predicar el Evangelio en toda la República Mexicana o los estados mexicanos. Y esta fue la primera vez del doctor Pritchard allá en México. Pero Dios nos dio a nosotros. Y digo nosotros porque sé que si la bendición vino a mi vida, yo sé que viene a usted también, que ha tomado esta iglesia como casa. Y yo declaraba en la mañana ya junto a los pastores, ellos oraban por cada uno de ustedes y decían ellos, me encantaron sus palabras, me emocionaron mucho. Decían, Señor, bendice a todas las iglesias de Ministerio Estuvo Abundante. Y eso me gustaba porque decía, desde México, desde algo que están haciendo, algo primogénito está viniendo para nosotros, bendición y vida eterna. Así que recíbanla en el nombre poderoso de Jesús. No sabíamos que se iba a celebrar, Pastor Jean tampoco sabía que las fechas de la independencia de México, y precisamente el día que fuimos a predicar, ese día se estaba celebrando la independencia. Se ganaron 2,700 almas al final total para Cristo Jesús en 4 horas. 2,700 mexicanos, hermano. Oiga, el mexicano es muy difícil de ganar para Cristo. El mexicano de veras tiene una palabra les han enseñado a tener una palabra muy verdadera y que perdura, donde el mexicano le dio la mano y le dijo, esto te prometo, eso cumplen hasta la muerte. Y como le han prometido a sus padres que van a vivir, el mexicano es el que más tiene aquella palabra que dice, nací católico, viví católico y moriré católico. El mexicano sí lo cree, sí lo tiene. Y el ver que 2,700 almas rompan esa maldición generacional es increíble. Nos gozamos en el Señor por esas almas, porque sé que hay 2,700 almas ahorita que están buscando iglesia y que están diciendo, no vamos al infierno, vamos al cielo, vamos a la fuente que Dios ha provisto de salvación. Entonces nos gozamos, y mientras yo veía eso, por supuesto ya tenía mi sermón listo antes de irme a México, pero veía cómo todo encauzaba en lo que Dios quiere para Guatemala también. Guatemala tiene un alto porcentaje de cristianos. Es que celebramos, recién se celebró el Día de la Independencia en Guatemala y hubieron algunos desfiles y algunos estragos. También se celebraron fiestas de las calaveras. Oiga, si no tenemos cuidado nosotros los cristianos y seguimos peleando, como dice el apóstol Pablo aquí, nos seguimos mordiendo unos a otros,
Yo sé que en la iglesia no está sucediendo, pero hablo a nivel general. Se nos va a meter ese demonio horrible de la Santa Muerte, que por cierto, así se autodenominó él, Santa Muerte. Y por cierto anda metido en todos aquellos que practican cosas horribles. Y se está metiendo en Guatemala. Usted llega a México y lo que lo recibe es una calavera. Usted llega a Aguascalientes y hay monumentos tremendos hechos a la sin gracia Santa Muerte. Y nosotros, hermanos, en Guatemala tenemos que tener cuidado, porque aunque, miren, en México el porcentaje de cristianos es 13%, comprobado, 13%. En Guatemala yo creo que ya nos pasamos. Decimos que somos el 55, 56% porque somos aquellos que estamos siguiendo una congregación como esta. Pero realmente, ¿usted cree que hay algún guatemalteco que no haya escuchado de Jesús? En Guatemala estamos llenos de cristianos, por lo menos llenos de gente que ya escuchó el evangelio, por lo menos llenos de gente que ya saben que la libertad, que tienen la libertad de poder ser cristianos si ellos gustan. Ya ellos deciden si no lo van a hacer, ya ellos deciden si quieren o no seguir a Cristo. Pero necesitamos nosotros, hermanos, como cristianos en Guatemala, ponernos a ser ejemplo de los otros, de los fieles. Como Pablo le hablaba a su hijo espiritual, tienes que ser ejemplo, no porque seas joven. Haz que otros respeten tu juventud, pero porque tú eres fiel en todo, en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. Eres recto, eres cabal, y lo que hace la gente lo ve, y así no pueden maltratar su juventud, no pueden hablar en contra de que eres joven, porque tus ejemplos, tus frutos dicen lo que eres. Yo no creo en la gente que habla y dice que es, y por dentro se puede ver que tienen galones de veneno, o por dentro se puede ver que tienen inmensidad de tristeza, soledad. Y Guatemala es un país que ha exportado predicadores. Hermano, yo no sé si usted entiende la bendición de esta iglesia, de esta casa central. Oiga bien lo que le vuelvo a repetir. Fuimos a través de sus oraciones, de sus ofrendas, a través de poder orar para que el año pasado se hiciera camino en los romanos acá. Oiga esto, esta congregación fue la encargada de abrir el evangelio más abiertamente en México esta semana que pasó. Ustedes, algunos dirán, no, pero es que en México hay muchos pastores. En México este pastor está loco, lo que él dice no es cierto. Si en México hay pastores, buenas asociaciones hay, buenos pastores, ahí está el pastor Chuy, ahí está el otro pastor. Es más, solo él escucho. Pero ha sucedido que la gente tiene miedo en México. Un pastor recibió un texto, mire, esto es tremendo. Un pastor se tuvo que ir literalmente porque le mandaron, me lo enseñó, me dijo, pastor, disculpe, me voy. Pastor con el cual yo fui a trabajar a Guadalajara hace como un mes, usted se recuerda, y estuvimos trabajando con él y me enseña el texto y me dice, me voy porque vea lo que me mandaban a decir. Y ahí está el nombre del cartel. Me evito el nombre, hermano, porque yo no quiero tampoco que me pase algo. Yo no creo que haya alguien preparado ya para seguir la obra aquí en MTA. De veras se lo digo de todo corazón, y quiero estar vivito por lo menos un par de meses más. Años. Gracias, hermana Ingrid. Miren qué lindas vienen las chicas hoy. Que Dios las bendiga a todos aquellos que accedieron a traer su uniforme. No va a haber este concurso de uniforme hoy. Hagamos uno. Y oiga esto, y le mandan este texto y le dicen, si traes a Jalisco, ya dije el nombre, ¿verdad? Si traes a Jalisco, no, perdón, dice, si vienes por la forma como ellos escriben, si vienes a Jalisco con lo que fuiste a traer a esa conferencia, te matamos a ti y a toda tu familia, a tu esposa y a toda la familia, firmado, cartel, y la foto de la persona que lo envió con su número de teléfono y dice, llámame. ¿Libertad? ¿Eso es libertad? Sí, la Constitución dice que se puede predicar, pero eso no es libertad.
El hermano me dijo: pastor, ¿qué hago? Le dije: hermano, vete, pero tú ya llevas en tu corazón lo que tienes que hacer. Si tú no te vienes, te mato, te matamos. Todo el concepto del cristianismo en Guatemala y el de México y en otros países es diferente. Antes de irme, ya en camino, ya casi me subí al avión y llamé a nuestro hermano Alvisures, que por cierto, por favor se preparan. Lo llamé y le dije: oiga, necesito que me hagas un favor. Él me dijo: pastor, yo ya tengo compromiso. Pero oiga esto, me gusta cuando hay libertad en Cristo. Pero usted, ya tengo un compromiso, ya tengo que ir a predicar, y con una vigilia. Bueno, predicabas en una vigilia esa noche, o la noche del sábado. Y yo necesitaba a alguien que fuese a predicar a una de nuestras iglesias que estaban en aniversario, y el pastor que iba a ir a predicar tuvo un accidente, y me llama la pastora y me dice: ¿y ahora qué hago? No tengo predicador, ya es el sábado, ya en 3 días creo. Y le dije: no te preocupes, porque en MTA hay material. El hermano Roger se fue a predicar el sábado y el hermano Alvisures el domingo. Pero me dijo Alvisures: pastor, yo ya tengo un compromiso. Y como menos de 2 minutos, yo creo, me devuelve la llamada y me dice: apóstol, si usted quiere yo voy, porque si yo vine a trabajar, y si yo vine a esto, a MTA, y si usted cree que es lo correcto, yo cancelo lo que tengo por otro lado y me voy para donde usted me diga. Y no sabía ni a dónde iba a ir. Eso es libertad en Cristo, saber decidir en lo que yo tengo que hacer. Y esos versículos que hoy hablaremos nos darán a conocer a nosotros de veras cómo nosotros usamos nuestra libertad. Diga libertad. Dígale de nuevo: libertad. Y no estoy hablando de libertad de arma, estoy hablando de potestades en los aires. Estoy hablando de la forma como el enemigo sutilmente se te mete a la mente, al oído, y te habla, hermano, y la forma como te engaña muchas veces. La libertad en Cristo se nos ha dado porque para eso fuimos llamados, para ser libres. La verdad de ser salvos es que nosotros, por el pecado, fuimos separados de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Somos libres del pecado. Si usted se recuerda, Dios creó al hombre. Algo sucedió con el sonido. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los puso en el huerto del Edén y les dio libertad. Diga conmigo: libertad. Les dio libertad. Y les dijo: ustedes pueden comer de todo lo que ustedes ven acá, pueden hacer de todo, pero de aquel árbol que está allá, del bien y del mal, del conocimiento, de ese árbol no coman, porque el día que ustedes coman de ese árbol, de cierto, ¿qué? Anímese, de cierto. Ahora, hago una pregunta que he estado haciendo bastante esta semana. Adán y Eva, sin importar si fue Adán o Eva el más culpable, porque no estamos aquí para echarle culpas a nadie, pero cuando ellos comen de ese fruto, Dios había dicho: el día que ustedes coman de ese fruto morirán. Pero el día que ellos comieron, ¿murieron, hermanos? Entonces, ¿mintió Dios? Pero es que Dios había dicho: ustedes tienen la libertad de comer de todo, pero no pueden comer de ese árbol, porque el momento que ustedes coman de ese fruto van a morir. Pero ellos comieron, pero no murieron. Entonces, ¿Dios se equivocó? ¿O los traductores se equivocaron? No, lo que sucede es que cuando nosotros nos vamos más allá del límite de la libertad que Dios nos ha dado, y pecamos, el pecado hace una separación entre tú y Dios, y eso está hablando de una muerte espiritual. Ese día, espiritualmente, Adán y Eva murieron.
Y el día que murieron, Dios los sacó del huerto del Edén y les dijo: pueden salirse, se van de aquí, porque ustedes en realidad ya no tienen nada conmigo, ustedes han muerto. Dios los buscó y estaba por allá buscándolos y decía: Adán y Eva, ¿dónde? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde ellos estaban? Pero ellos estaban escondidos porque les había caído la vergüenza de su pecado. Todo lo que a ti te produce vergüenza es producido por el pecado. Si tú haces algo y de pronto tienes vergüenza, es pecado. Métetelo porque el fruto del Espíritu Santo en sus diversas manifestaciones no trae vergüenza, sino que el fruto del Espíritu Santo trae libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero donde está el espíritu del enemigo, hay esclavitud. Esclavos a algo, atados a engramas mentales, atados a situaciones en las cuales te tiene de una manera subyugado para que no tengas libertad en Cristo Jesús. La libertad que Cristo nos da nos ata al altar y nos desata de las ataduras del pecado. Yo le he dicho al Señor: Señor, manténme por favor atado al altar. Si hay alguna oración o algún movimiento sacrificial que yo deba de hacer, Señor, lo voy a hacer, no importa lo que tenga que dar, lo que tenga que sufrir, lo que tenga que pasar, pero yo necesito estar atado a ese amarre, a esa cadena, si quiere llamarle, que se llama libertad en Cristo Jesús. Pero ¿sabe por qué atado a una libertad? Porque la verdadera libertad en Cristo no te da oportunidad de ser libertino o de tener libertinaje. La palabra dice que si nosotros estamos en Cristo, ya no estamos condenados. Porque esa libertad, y es que el ser libre significa estar en Cristo. No solo conocer de Cristo, saber de Cristo, hablar de Cristo y de vez en cuando ir a la iglesia y pensar que somos cristianos. No, es saber que literalmente nosotros estamos bautizados en Cristo, que nuestra vida está sumergida en Él y todo lo que Jesús hace, eso es libertad. Y cuando tú estás sumergido en Cristo, las cosas del mundo se te hacen horribles. Aquellos que fumaban, solo el hecho de pasar a la par de alguien que fuma o se siente el olor del cigarrillo, a menos que vayas a ir a ganártelo, de otra manera no sientes. Si tú ves a alguien y dices: voy a ganarme a esta persona para Cristo, aunque esté fumando, tú te acercas y no te afecta. Pero cuando vas caminando por algunos lugares y encuentras el olor a licor que antes ingerías, el olor a cigarrillo que antes usabas, y cuando pasas y solo el olor, solo la esencia del olor te perturba, te quiere hacer hasta vomitar. Porque quien ahora está en ti no es el mundo, es Cristo Jesús. Eso es libertad. Libertad es que te inviten a comer y te digan: pastor, aquí está este pedazo de carne como a usted le gusta, y aquí está esta copa de vino y toda una botella para que usted se la tome, y que usted diga: yo me la puedo tomar. Pero como estoy bautizado en Cristo, mi libertad me dice: tráeme mejor una salutaris, por favor. Hace el mismo efecto, por cierto. Todo el concepto de la salvación de Dios, el creador de este mundo, para nosotros, para la humanidad que pecó, está en que estemos bautizados en Él. Eso es libertad en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que nosotros fuimos llamados a una libertad, la cual nosotros mismos pongamos nuestros conceptos, ¿verdad que no, Pastor Mario? O te llamó el Señor y te dijo: Pastor Mario, te llamo a libertad y pon ahí tus límites, a donde tú crees que puedes llegar, un poquito más, poquito. Ok, ponlo pues. No, hay un límite que está marcado en la palabra de Dios. Hay un límite que está marcado en nuestra vida espiritual diaria. ¿Y sabes qué lo marca? Ese límite lo marca el Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Aquel Espíritu el cual te selló el día que fuiste redimido. Porque cuando tú viniste a Jesús, ese día el Espíritu Santo dijo: te sello, te pongo mi sello, el cual significa que me perteneces, que vas al cielo, que yo he dado mi vida por ti. Yo no sé de usted, pero yo esta mañana estoy feliz que voy al cielo. ¿Y usted? Pero si tú no estás seguro que vas al cielo, hoy puedes encontrar la manera
nosotros te podemos decir cómo ir al cielo. Aquí en Guatemala, y la mayoría de nosotros que vivimos aquí en Guatemala, no vivimos en una sociedad opresiva. Es decir, se nos permite predicar. Al inicio, hermano, como le decía al inicio, pero al inicio de Guatemala, al inicio, después de la independencia, se permitían a las iglesias predicar, pero solo dentro de lugares, dentro de recintos, y se les daba ciertas horas para predicar. No se podía predicar en los parques. La iglesia católica podía comprar, es más, no compraba, podían tomar terrenos que el gobierno les daba, podían hacer muchas cosas. Y ellos tenían una libertad completa hasta que se fue trabajando y el evangelio empezó a tomar su curso, y el evangelio empezó a tomar la libertad que Dios le había dado, aquella libertad que dice: lo que la planta de tus pies tocaren, eso será tuyo. Y al final se deja que se predique por todos lados, y ahora podemos venir e ir a nuestro antojo. Hermano, yo salí de Guatemala con pasaporte guatemalteco, entré a Estados Unidos con pasaporte americano, salí de México con pasaporte americano y entré americano, porque pasaporte americano no necesita visa para entrar a México, y entré a Guatemala con pasaporte guatemalteco. Tengo la libertad de hacerlo. Y de hecho ya estamos buscando la nacionalidad mexicana, para que usted lo sepa. Sí, tendremos 3. Pensé que iba a decir amén conmigo usted. Qué bueno que... Podemos ir a venir a nuestro antojo. Usted puede salir a las 2, 3 de la mañana de su casa y puede hacer lo que usted gusta: llevar un tratado, llevar una Biblia o un Nuevo Testamento de evangelización, y llegar con alguien y predicarle donde usted quiera. Usted tiene la libertad de hacer todo eso, pero hay países que no lo pueden hacer porque no tienen simplemente no existe esa libertad. En un país árabe encontraron a una señorita con una Biblia leyéndola, y el papá se llevó a su propia hija ante las autoridades. ¿Y sabe qué le hicieron? Oiga esto. Le flagelaron las manos, de tal manera que le hicieron incisiones rectas en sus manos, en todas sus manos, y sus dedos así, miren, cortado así, y los dedos cortados así, pero muchas cortaduras. ¿Sabe para qué? Para que nunca jamás, cuando sane esa mano, ella pueda tomar algo, por tener una Biblia en la mano. A la iglesia aquí en Guatemala tenemos gente que no trae ni su Biblia. En Guatemala tenemos gente, hermano, que van a la iglesia y se no escuchan el mensaje, no alaban a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen libertad. En Guatemala hay gente, hermano, y no estoy en contra de aquellos que no creen en la danza. Dios los bendiga. Yo bendigo a todos los hermanos que puedan estarnos viendo en internet, ¿verdad? Y que no crean en la danza, que no crean en esto y lo otro, en palmear y danzar. Respeto su opinión, pero qué lástima es entrar a un lugar como este, donde sí hay libertad de danza, donde sí hay libertad de palmear, hacer sus manos así y alabar a Dios, donde sí hay libertad de glorificar el nombre del Señor, y que esté una persona sin alabar a Dios. ¿Cómo es eso? Tengo libertad de algo, pero no lo hago. Es porque la libertad no se circuncida al lugar donde anda, sino que la libertad está dentro de usted. Usted mismo se quita ese derecho de alabar a Dios. Aquí podemos hacerlo, vivir nuestras vidas como queremos, podemos comer lo que querramos, podemos tener los sentimientos que querramos. Incluso ahora está habiendo libertad para que la gente tenga sus propias ideas. Mi esposa y yo encontramos en una esquina del famoso Zócalo en la Ciudad de México, encontramos a 2 mujeres, hermano, en completo beso, y nosotros viendo, y la gente se paraba, y algunos todavía miraban, algunos decían que no. Por supuesto, la gente anciana decía no, movían sus cabezas en negación, y sin embargo otros palmeaban. Me imagino si van a estar igual así a la entrada al infierno. Cuando vengan bajando ellas ahí, besándose, ahí va a estar. Usted se acuesta todos los días, y cuando voy a hablar de esto, entiéndame por favor, gente espiritual y madura. Usted, mi esposa y yo nos acostamos en la cama que nosotros hemos creado todos los días.
Una cama espiritual, el lecho donde yo descanso, mi lecho de descanso es un lecho de descanso. Créame que yo duermo 2-3 horas, mi esposa y yo tenemos esa constante batalla. No una pelea, batalla. Porque ella tiene, su cuerpo puede dormir bastante. Bueno, por lo menos sus 8 horas. Pero mi cuerpo no puede dormir más de 4 horas. No puedo. Y tenemos esa batalla que estoy despierto, la estoy viendo ahí, la estoy viendo y miro para ella. Y si me levanto un poquitito, ¡pum!, me cae el brazo. Ok, pues no me levanto. Tenemos esa batalla, pero tenemos una cama, un lecho que nosotros hemos creado, porque en el día los sentimientos, las ideas, las cosas que han ocurrido, las hemos traído. Incluso cuando hemos tenido algún sentimiento que no es de Dios, lo hemos traído a la voluntad de Cristo. Nos hemos metido, al final no nos vamos a dormir, indiscutiblemente, invariablemente, hermano. No podemos irnos a dormir por muy cansados que estemos, sin doblar rodillas, orar por ustedes, orar por las iglesias, orar por la familia, orar por mis hijos en Estados Unidos, orar por aquellos que nos hacen mal, orar por los enemigos, y al final oramos por nosotros. Y entonces me puedo ir a dormir tranquilo, mi lecho. Pero tengo esa libertad. La libertad del Señor te hace que tú vayas y que tengas trabajos, que trabajes donde sea, y que puedas tener la libertad de trabajar y decir soy cristiano, que estés silbando mientras estás haciendo tu trabajo. Yo no sé qué es, tal vez estás limpiando algo, o no sé, cualquiera que sea, te estás conduciendo, y cuando estás limpiando, conduciendo, haciendo, manufacturando, cosiendo, qué sé yo, la libertad en Cristo te hace que aunque estés haciendo eso, tú estás, mi amado es. Y la gente se te queda viendo. Y esta mujer es casada y dice que tiene un amado. Oiga, doña Ingrid, y usted que aquí está vendiendo en su negocio, y mientras está vendiendo, cuando yo entré la oí. ¿Eso qué quiere decir? Un sonidito bonito. Así es una canción cristiana. Y dice, mi amado es el más bello entre millares de millares. Y ella le explica que no solo canta por cantar, no, sino que canta. Dice que mire lo que el canto está diciendo, que mi amado es el más bello entre millares de millares. Quiere decir, de este millar, cada millar tiene millares, pues de todos los millares, de este millar, de cada uno de los millares, mi amado es más bello. Y luego echemos en cuenta todos los demás millares. Ese es mi amado. ¿Pero usted está casada? Sí, pero mi amado Jesús es el que me da la libertad de poder hacer lo que hago, de vivir una vida tranquila, de vivir una vida sin reproche, de vivir una vida en la cual mi esposa me confía, de vivir una vida en la cual mi esposa no está pensando, ¿será cierto lo que es que de vez en cuando como que a este se le zafa el coco? No sé. O el esposo diciendo, ¿será que mi esposa está de veras haciéndome fiel? Porque hay libertad en Cristo. Diga conmigo, libertad. Nuestras finanzas. Usted es libre porque usted tiene algo en Cristo. El otro día llamé a una de nuestras empresarias aquí en la iglesia, porque así les voy a empezar a llamar de hoy en adelante todo aquel que se anima a creer que tiene empresas. Y le dije, mija, yo no como puerco, no puedo, me da alergia a comer marrano, puerco, pero hoy tengo unas ganas de comer carnitas, y usted me va a traer media libra de carnitas. Y me la trajo, sabrosa. Pero porque tiene la libertad de traerlo. Ellos y sus esposas trabajan. Hablan ustedes dos. Y la trajo, y más me trajo, y muchos comieron. Te comento que me quitaron mis carnitas y los chicharrones también. Porque hay libertad de poder hacer, de poder dar. Pero cuando financieramente no tienes, por más que te pidan y aunque quieres, si no tienes la libertad en Cristo. Y no estoy hablando, hermano, de esa libertad financiera que hablan muchos, tráigame 100 y Dios le va a dar 1000. No. Estoy hablando de que esa libertad que tenemos en Cristo nos ayuda a nosotros a tener un presupuesto, a no gastar más de la cuenta, a trabajar. Hermano, mientras yo no estuve, quiero decirle que aquí en Guatemala, mientras yo no estuve, mi trabajo se quedó haciendo y Dios me proveyó, y yo gané lo de 2 meses, ya lo gané mientras no estaba acá. ¿O qué dijimos? 4 meses era al final. Pero porque yo estoy trabajando para Dios y no dejo de levantarme todos los días, y también me pongo a trabajar y ganar para mis frijoles ducal. Si usted tiene una moto, un carro, un terreno que quiera vender, démelo, yo se lo vendo. Así. Pero hay libertad.
Porque la libertad te hace llevar un automóvil y te hace llevar algo y decir, mire, este automóvil necesita aproximadamente 2,000 quetzales de compostura, pero yo se lo vendo tal y como está. Si usted se lo quiere llevar, se lo doy en ese precio. No miente, tiene libertad. Y la gente lo llama y le dice, mire, no tiene otro carro medio golpeado por ahí usted para venderme, porque les hice un negocio. Usted va y vende una casa y le dice, esta casa tiene que, todas estas 3 paredes las tiene que cambiar, sus fundamentos, tiene que botarlo todo, pero se lo vendo a buen precio. Hay libertad, usted es libre. Nadie puede venir y decir que usted no trabaja. Nadie puede venir y decir que usted lo timó, que usted le robó, que usted lo estafó, porque todo lo que hace la libertad en Cristo hace que usted sea recto, sea cabal en todo. ¿Me estoy explicando esta mañana? El problema de la gente es que tomaron la libertad que se les dio para poder estafar, robar a los bancos, robar empresas, robar a la gente. ¿O no es cierto? Pero la libertad en Cristo nos hace a nosotros como cristianos, incluso aquí, hermanos, en Guatemala, hermano, que por cierto no es nuestro hogar. Yo no sé de usted, pero mi hogar no está en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en España, ni en Brasil, ni en las Filipinas, ni en Maui. Mi hogar está en el cielo. El Señor me lo prometió. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice, y Él decía también en su palabra, yo voy a venir y los voy a tomar a mí mismo. Eso quiere decir que la libertad de Dios me hace a mí estar en Jesús para que Él venga ese día y me tome a mí mismo. Pero si tú estás separado porque quieres un poquito más de libertinaje, no libertad, entonces las cosas no van a caminar bien contigo. Y cuando Él venga te va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Y aunque tú vengas y digas, pero Señor, por favor, llévame, si mira, en tu nombre eché fuera demonios, nunca te conocí. Señor, pero en tu nombre yo fui a México, nunca te conocí. Señor, en tu nombre también abrimos Dominicana, nunca te conocí. Porque no estás en Cristo. La libertad que tenemos, hermano, no es para hacer lo que queremos. La libertad que se nos ha dado, y predico sobre esto en el mes de la independencia, en el mes de la libertad en Guatemala. La libertad que se nos ha dado es para que escojamos a no hacer lo erróneo. Tenemos la libertad de libre albedrío, de no cometer pecado, de no hacer lo incorrecto, de no engañar a los demás. Libertad de trabajar, libertad de salir avante, libertad de tener doble ministerio como Mario. Trabajas todo el día y vas a la iglesia. Tenés la libertad. Es que la Biblia dice que aquel que no provee para su casa es peor que un impío. Y los impíos huyen sin que nadie los persiga. Aunque no me diga amén. Este hogar que usted tiene, esta casa que usted tiene acá, no es para siempre. Donde yo vivo, a veces hay problemas de agua y le decía a mi esposa, no, yo me voy a ir a vivir mejor, vámonos allá a una casa que, vámonos a San Lucas, está más rico el frito, solo pintemos y vámonos. Pero eso y cualquier cosa se queda. Ese no es tu hogar. Tu hogar está en el cielo. Entonces debes de trabajar para tener la libertad de decir, yo sé que si el Señor viene hoy, yo me voy con Él. Eso es la libertad en Cristo Jesús. Saber que lo que haces está claramente expreso ante todos. Saber que lo que tú estás haciendo tienes mucha más libertad en Cristo, y que puedes proclamar el evangelio de la paz, puedes proclamar el evangelio del gozo, puedes proclamar el evangelio del reino de Cristo, porque tienes total libertad dentro de ti para decir, yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida, yo sé lo que Cristo está haciendo en mi vida. Y tú podrás decir, es cierto, tengo problemas, todavía estoy lidiando con situaciones dentro de mí, todavía tengo algo que me está molestando, pero un día de estos me voy a levantar diciendo, al final adquirí mi libertad completa, porque he estado metido, bautizado en Cristo Jesús. Cuando vives la verdadera libertad en Cristo, ¿qué significa entonces? Libertad significa que se permite que una persona salga de una esclavitud, es decir, tuvieron que estar en una situación comprometedora antes.
en la cual no se les permitía hacer nada. Y el pecado es increíble. 2 Corintios 3, 17 nos dice que donde Dios está, su espíritu por lo menos, ahí hay libertad. Hay libertades que tenemos en Cristo. Hermano, yo tengo la libertad de poder orar al Señor en cualquier momento. La Biblia dice, ahora bien, oiga esto, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué dice? Ahí hay libertad. Sí, me recordé esta mañana de ese coro. Yo no sé si aquí lo saben ustedes, porque hoy no le voy a decir quién, pero los jóvenes, los músicos, ya no saben esos coros. Antes lo cantábamos, ¿verdad, pastora Sarita? Y cómo nos llenaba la juventud, saltábamos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Sabe lo que hace un esclavo? Tiene que hacer lo que el pecado le dice, lo que su amo le dice. Todo aquello que ocupa tu corazón, que no sea de Jesús, que no sea de Dios, se convierte en tu amo. Todo aquello que está dentro de tu alma, que te hace moverte, dentro de tu mente, que te hace moverte, que te hace hacer cosas que no están relacionadas con Dios, eso se convierte en tu amo. Y eso hace que tú te conviertas en un esclavo. Pero hermano, tener libertad en Cristo significa que tengo que tener el Espíritu de Dios conmigo, para que teniendo el Espíritu de Dios conmigo yo pueda encontrar que las obras de la carne pueden salir corriendo, que las obras de la carne las empiezo a quitar, porque el Espíritu de Dios me empieza a dar vida. Diga conmigo, vida. Dígame, da vida. Vamos, anímese, diga, me da vida. El Espíritu de Dios me da vida. Por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 10, en ese mismo capítulo, empieza diciendo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Oiga lo que dice: estoy esperando en Dios que después de que yo les escriba esto, ustedes no vayan a estar pensando en otra forma de pensamiento. ¿Alguien me está escuchando? Piensen en lo que les estoy enseñando. Piensen en lo que les estoy diciendo. Piensen en lo que dice la palabra. Pero oiga lo que dice. Y por eso, hermanos, es necesario, óigame bien, tener cuidado con lo que hacemos y decimos. Porque yo fácilmente puedo venir y decirle aquí a mi hermano que tal vez está alabando a Dios con todo su corazón: no, hombre, no cantes ese coro, ya muy viejito, hombre, ya no lo hagas. Yo tengo la libertad de hacerlo si quiero hacerlo, y él tiene la libertad de aceptarlo o no hacerlo. Pero la Biblia me dice que todo aquel que atenta contra la libertad del Señor, porque Pablo estaba confiando que no pensáramos de otro modo. No piensen de otro modo, ya está hecho. Es como aquellos que dicen: no vamos a inventar el cero, ¿verdad? Porque ya está inventado. Si yo le digo al pastor Mario: por favor, su trabajo en esta semana va a ser el inventar una nueva llanta, ¿cómo le harías? Una nueva llanta que no sea redonda. Y oiga lo que dice la parte B del versículo 10 de Gálatas 5:10: mas el que os perturba, oiga por favor, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esto es peligroso. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Porque si la palabra de Dios me está llamando a que yo sea libre, me acaba de decir anteriormente que tenga cuidado de la levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Esto responde a aquellos que dicen: pero un poquito sí podemos hacer. Tal vez puedo salirme un poquitito de esta enseñanza, tal vez puedo salirme un poquitito de allá, tal vez sí puedo, tal vez no hablar totalmente de la iglesia, pero sí puedo hablar un poquito más, no mucho, pero poquito. Un poquito de levadura leuda toda la masa.
Y aquí está diciendo: yo espero que ustedes no se salgan, en otras palabras, de lo que les he enseñado. Yo, el apóstol Pablo, el que fui llamado por Dios directamente para traerles salvación a los gentiles, les pido que no se salgan de esta manera de pensar, porque todo aquel que les perturbe llevará la sentencia, quien quiera que sea. Alvisures, esto quiere decir que si tú te levantas con un evangelio diferente, llevas la sentencia del Padre. Agradezco al amado Alvisures, que me llama después y me dijo, pues no sé si lo puedo decir, sí, que me dijo: pastor, por favor necesito saber si hay algo malo, que me corrija. Ay, hermano, eso es libertad. El poder decir estoy sometido a un líder, eso es libertad. Libertad no es decir, bueno, aquí se hacen las cosas como yo digo, o fly, fly. ¿Aló? Y él continúa diciendo: y yo, oiga esto, y yo, hermanos, el apóstol Pablo hablando, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal cosa se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá, oiga esto, ojalá, versículo 12, se mutilasen los que os perturban. Habían por ahí algunos diciendo que los cristianos tenían que volverse, o sea, tenían que hacerse la circuncisión, y el Señor estaba diciendo: ustedes están hablando de cosas que no tienen nada que ver con la gracia. Y aquí es donde entra lo que el Señor quería hacer saber: porque yo los llamé a libertad. Ustedes fueron llamados a libertad. En Juan 8, 34 a 36, Jesús hablando les dice, Jesús le respondió: ningún esclavo se queda en casa para siempre con la familia. Oiga esto, ningún esclavo se queda con la familia para siempre, para la familia para la cual trabaja, por supuesto. Pero dice, el que se queda siempre es el hijo de familia. Así que si tú piensas irte de la familia de Dios y piensas retirarte al mundo, nunca fuiste hijo, fuiste esclavo. Porque el esclavo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Pero por favor, pero Jesús está diciendo: si tú te quedas conmigo, bautizado en mí, es porque si has concebido la idea de la salvación y si eres hijo. Pero si tú te vas, simplemente te gustó el rollo de ser evangélico, pero un día dijiste: no, mejor me regreso al mundo. Por eso yo animo a cada hermano y hermana que me escucha en esta mañana: no te alejes del Señor, no te alejes de Jesucristo. Haz lo que hacen algunas familias. Por ejemplo, la familia que recibimos hace como 3 domingos, se vinieron de un lugar por allá lejos, llegaron a vivir a la zona 5 y dijeron: tenemos que buscar un lugar donde congregarnos, porque saben que pertenecen a la familia de Dios. No importa la iglesia a la que tú vayas, no importa la congregación a la cual tú estés siguiendo, una vez se predique la palabra correcta de Dios, una vez se esté predicando un evangelio de libertad, un evangelio de amor, un evangelio de bendición, un evangelio de gozo, un evangelio que te lleve al cielo, un evangelio que te prospere en todas las esferas de tu vida. Pero aquí el Señor está diciendo, este versículo el Señor me lo dio hace como 3 semanas, sobre otra situación. Sí, ningún esclavo se queda en casa, porque el esclavo está en casa porque tiene que estar allí, porque su amo no le ha dicho bye bye. Pero cuando llega el tiempo, la ley judía permitía que llegado el tiempo, incluso dentro del judaísmo, hubo esclavitud. Entonces venía el esclavo y se había cumplido el tiempo de su esclavitud, y el judío le decía: bueno, puedes irte. De hecho, le tenía que dar una dote para que él pudiese vivir. Podía ir. Y si el esclavo decía: yo no me quiero ir, se convertía en parte de la familia. Entonces yo tengo entendido. Y dice: si ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja, el que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro, dice la palabra, que cualquiera que peca
Ese es versículo 36. Cualquiera que peca es esclavo del pecado. Pastor, yo pequé. Estás siendo esclavo del pecado. Pero es un pecadito chiquitito. Ah, pues tenés un amito chiquitito. Igual pecado. Cuando llegues al cielo, el Señor no te va a preguntar si tu pecado fue pequeño. Ah, pero si fue una cosita que dije, Jesús, por favor, tú sabes, chiquitito. No dije lo que dijo Pedro. Es chiquitito. No, pecado es pecado. Y la Biblia dice que aquel que peca es esclavo del pecado. No lo dice la palabra. Pero les tengo una buena noticia. El versículo 36 dice, pero por eso, bueno, lo voy a leer en otra traducción, usted lo está leyendo en las pantallas. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Eso quiere decir así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay como llegar a algún lugar, ¿verdad?, donde van a hacer una cuenta de juicio, van a cobrarle a la gente lo que deben, y llamaron a un montón de gente y usted se sienta, ¿verdad?, en la primera fila y dice, bueno, que llamen a todos. Yo sé que mi nombre no será llamado para pagar porque no le debo nada a nadie. Si no le debo a nadie, que diga toda la lista. Yo me espero ahí 3 horas, 4 horas, 5 días, que llamen. Ya cuando vayan por la G de Guzmán van a saltar porque no está mi nombre. Lo que yo sí quiero es estar en espera para cuando llegue el día del juicio, hermano. Cuando llegue ese momento, hermano, cuando el Señor esté en el cielo y se empie y me toque pasar enfrente, porque dice la Biblia, todos compareceremos delante del gran tribunal de Cristo. Todos. Y ahí daremos cuenta hasta de las cosas más pequeñas que hayamos pensado, las cosas más chicas que hayamos dicho, las cosas más pequeñas que hemos hecho. Si el Señor no las ha perdonado y olvidado, tendremos que dar cuentas. Por eso el Señor dice, miren, si yo los liberto, ustedes sí van a ser verdaderamente, de verdad, van a ser libres. Porque todo el que viene al Hijo y Él lo recibe, Él no le echa fuera. Tú sabrás. La verdadera libertad que yo quiero tener en el Señor es esa, que yo pueda ser amado por Él. Y por eso dice, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servirse por amor uno a otro, hermano, es poder cubrir la falta de un hermano por ti. Una de las características, hay muchas, pero no tengo tiempo. Cuando hermana Telma falló y la vio hermana Mirna, ella la fue a traer, la trajo aquí. No, explotó, mire, en Facebook, es que la hermana, y aquí están las fotos, yo lo vi, aquí está, dele. No, es traerlo, es cuidar la casa de Dios, cuidarla. Cuando tú cuidas la casa, cuidas el cuerpo de Cristo. Pero cuando tú hablas contra un hermano, es que a la hermana yo la vi, es que yo me la traigo al suelo, estás golpeando el cuerpo de Cristo, porque ese no es tu cuerpo. Ni tú le diste vida, ni tú la trajiste al mundo, ni tú le das de comer, ni tú moriste por ella en la cruz, ni tú diste tu vida en la cruz, no hiciste nada. Por eso la Biblia dice, ustedes se comen unos a otros, y mientras vivan así, no están en completa libertad. Vivir en el Señor es una cosa muy difícil para aquellos que no tienen la libertad. ¿Me escuchó? Pero aquellos que tienen la libertad en juicio, en el juicio de Dios, porque Él es quien nos justifica. El que justifica significa que toma el juicio y se lo toma para sí, lo borra si Él quiere. Romanos 3 del 20 al 22 dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. Mire, si usted comete un error, hermana Carmen, si alguien le roba algo a hermana Carmen y se va y lo agarra la policía y se lo traen, y hermana Carmen, que Dios te bendiga porque conozco tu corazón y lo acabas de demostrar, y ve a la persona y dice, ¿sabe qué, señor policía? Dígale que deje ahí lo que se robó y yo lo perdono. Déjelo ir. ¿Sabe qué pasa hoy? En nuestros tiempos la policía de todas maneras se lo lleva y le dice, señora, disculpe, pero me voy a tener que llevar esto, aunque usted lo perdone, porque el que
de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la ley, tiene que ser juzgado. Y el cumplimiento de la ley significa el que lo juzguen y lo pongan en la cárcel no hace que esa persona sea inocente. El que pongan en la cárcel a una persona significa únicamente que cumplió su condena por lo que ha hecho. Oh, hermano, pero yo quiero decirte algo. La ley solo sirve para que nosotros reconozcamos que somos pecadores, lo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso significa, el cumplir la ley no significa que no eres culpable, pero porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, se pone a luz tu pecado, tu transgresión, cuando llega el tiempo de la ley. Pero el versículo 21, ¿qué dice? La misma Biblia nos enseña claramente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo. ¿Y saben a qué? ¿Saben una cosa? No importa si son judíos, si son griegos, si son gentiles. Lo que tú necesitas es recibir el perdón de Jesús. Lo que tú necesitas es tener ese cambio que te lleva de pecador a redimido, que te lleva de sentirte esclavo a estar totalmente libre en el Señor. Y ese proceso se llama arrepentimiento, reconocimiento de tus pecados, cambiar totalmente tu manera de pensar, darte la vuelta. Si ibas para allá, dices: no, este no es el camino, voy a caminar para donde debo caminar, y recibir a Jesús en tu corazón. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, oiga bien, no importa cuáles son las circunstancias, no importa de qué edad tú seas, no importa tu género, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que estés necesitando, Él te va a dar vida eterna. Y la vida eterna que Él te dé, nadie ni nada te la podrá quitar cuando seas libremente en el Señor. Esta mañana yo quiero que alguien comprenda y diga: necesito ser libre totalmente. La palabra del Señor dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo que Dios nos ha dado a través de la gracia de Jesús es el cielo por toda la vida eterna. Pero mira, la Biblia dice: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no puedes vivir a la par de Jesús. Por favor, hermano, deja de vivir a la par de Jesús. Me voy a ocupar de todo lo que Jesús tiene. Y sabe, estas palabras se las acabo de decir a una persona, y las quiero decir cerca porque sé que nos va a estar viendo, que sé que es predicador y en cierta forma se molestó conmigo, pero le dije lo siguiente: deja de vivir del evangelio. Vive en el evangelio. Por supuesto, el obrero es digno de su salario, claro que sí, pero lo dice: trabaja y recibirás salario. Si ustedes no venden, no le dan, no reciben, y no traen sus diezmos a la casa como fielmente lo han traído. Pero cuando yo quiero vivir de Dios, y no solamente de vivir, o sea, no quiero trabajar, me voy a meter en esto porque ¿cómo fue lo que me dijo el hermano? Dijo: mire, estoy pensando mejor, me voy a tirar. Me voy a tirar y si usted me ayuda y me consigue unos lugares, me voy a tirar de ir a predicar. Oiga eso. Así. Me voy a tirar de ir allá. Me dijo: si usted me consigue en Guatemala y con sus amigos de México, como usted es internacional. Dije yo: ¿desde cuándo? Apenas, creo que lo más lejos, hermano, ahí en México, cerquita pues. Conozco otros que sí lo son, pero es que yo aprendí a vivir en el evangelio, en Cristo Jesús. La verdadera libertad la adquieres cuando te metes en Jesús. No vives a la par de Jesús. ¿Sabes quiénes viven a la par de Jesús? Aquellos que tienen creencias
que creen en Jesús, como los musulmanes. Ellos creen que van al cielo porque viven a la par, porque mencionan a Jesús. El católico, perdón si hay alguno y no se ofenda, porque el catolicismo es un buen inicio para poder entrar al evangelio, pero no lo es todo. El evangelio, el reino de Dios, te trae verdadera libertad. Él te va a cambiar, y si el Hijo nos liberta, tendremos libertad completa en Cristo Jesús. Porque ahora hago las cosas del Espíritu. Aunque tengo libertad para tirarme mi fly por aquí, no lo hago no porque no pueda o porque me estén viendo, no lo hago porque estoy en Cristo Jesús. El problema es que a veces podríamos salirnos de Jesús, y cuando nos salimos de Jesús, su cobertura no está presente. ¿Habrá alguien esta mañana aquí entre nosotros que diga: pastor, yo no estoy totalmente en Jesús? Wow, no había entendido. Pastor, yo día a día o de vez en cuando tengo problemas. Todos los tenemos. Todos los tenemos. Todos. El único que vivió en la tierra sin pecado, su nombre fue Jesús. Es Jesús y por siempre será Jesús. El único que no pecó toda su vida, y fue tentado en todas las formas posibles que usted pueda creer, pero él no pecó. Por eso él se atrevió a decir en la palabra: yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el pan, yo soy la vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo soy el único que los puede llevar al Padre. Y cuando hablaba ahí del Padre, hablaba del cielo, de la vida eterna. Yo soy el único camino al cielo. No veas a la cruz como ver un camino que tienes que llevar. Ese ya lo llevé. Mírame a mí. Yo soy la libertad. El que conmigo está, yo lo hago libre. Pero déjame que yo entre a ti. Tú tienes que estar totalmente dentro de mí. Pastor, de vez en cuando me equivoco. Tranquilo. Si estás en Él, el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Porque de tal manera fue el amor de Dios que envió a su Hijo al mundo, y lo envió para que muriese por nosotros, para que todo aquel, diga conmigo, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero orar por alguien de veras esta mañana que me diga: pastor, he tenido momentos de duda, he tenido momentos de dificultad, y han habido momentos cuando he fallado, pero hoy quiero llegar al Señor. Y hoy, en el mes de la independencia, quiero ser independiente del pecado, que ya no gobierne sobre mí. A veces voy en el carro, a veces voy en la moto y me enoja, Señor, y me dan ganas de que el Señor maneje y controle también mi carácter. Si estás en el Señor, Él lo puede hacer. Habrá alguien esta mañana, si todos se inclinaran su cabeza y cerraran sus ojos para darle completa libertad a los que están a la par suya, y hubiese alguien que dijera: pastor, aquí hay 2 manos, 3, 4, ese soy yo, 5. Yo soy esa persona, pastor, por la que Jesús vino al mundo. Yo soy esa persona que a veces me convierto en esclavo del pecado, pastor. Soy yo, pastor, soy yo. Pero quiero la libertad en Jesús completa. Los que levantaron su mano y los que todavía lo quieren hacer, les voy a rogar que pasen al frente, por favor, en un paso de fe, porque yo quiero orar por ustedes. Levante su mano y no tenga vergüenza, porque vergüenza es robar. Vergüenza es mentir. Vergüenza es irse al infierno después de haber escuchado la palabra. Pero reconocer que fallas, que tienes pecados y que puedes venir delante de Dios, eso se llama llamamiento de Dios a través del Espíritu Santo. Y si nunca en tu vida has recibido a Jesús como tu Salvador, si nunca has dicho estas palabras, escucha: te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hoy es la oportunidad que lo puedas hacer. Hoy lo puedes hacer. Te quiero dar un minutito. Aleluya. Gloria a Dios.